Bueno, arrancamos con el Shur. Volvemos otra vez al primer tema de la Mishnah. La Mishnah nos enseñó que una persona que dio a su amigo que le cuide, estamos hablando de la Mishnah de un Shomer Hinam. ¿Qué es un Shomer Hinam? Entonces, en la Torah nos habla de tres casos que hay que dar para el otro. Uno que está obligado de pagar solamente si él va a estar exento de pagar si lo robaron o si se perdió con la condición que tuvo negligencia, que eso es un Shomer Hinam, un cuidador gratuito. Yo te pido cuidarme algo, por favor. Entonces, ahora, si lo roban a una persona, está exento de pagar, pero si él no lo cuidó bien, después la cámara va a ver más adelante qué significa cuidar bien, entonces ahí tiene que pagar si hubo una negligencia. El segundo caso es un Shomer Zahar, la misa no habla de eso. Shomer Zahar es una persona que yo le pago para que me cuide algo, y en este caso, si se lo robaron, él me tiene que pagar porque tiene que dar mejor. Solamente si tuvo un problema de fuerza mayor, por ejemplo, vi una persona con una pistola, una ametralladora, no tiene lo que hacer. En este caso está exento de pagar. O hubo un incendio, por ejemplo, no tuvo lo que hacer. Ahí este caso está exento de pagar. Si tuvo un ones, se dice en hebreo, un problema de fuerza mayor. Y el tercer caso que nos cuenta la Torah es un shoel. Un shoel es que yo te presté algo para vos, yo te presté algo para vos, se rompió, lo tenés que pagar. Se lo robaron a la persona, lo va a tener que pagar. Lo asaltaron a la persona, lo va a tener que pagar. La persona que recibe algo para que lo utilice gratuitamente, entonces él tiene que pagar todo fuera de una cosa que se llama Meta Mehamad Melajá, que se rompió cuando estaba utilizando para lo que yo se lo presté. La Gemara va a hablar más adelante de eso. ¿Por qué? Es decir, por ejemplo, yo le presté a Ariel el martillo y se rompió el martillo, entonces ahí Ariel no tiene que pagarme. ¿Por qué? Porque me dice, ¿para qué me prestaste? Para martillar, no para que lo ponga en la vitrina, así, para ver todo el mundo queriendo el martillo de Ori. Entonces, para eso se lo prestó, por eso es que no tiene que pagar. Pues ya lleguemos a eso, vamos a ver un poco más en profundidad cuál es el motivo. Pero son los tres casos que tenemos en la Torah. El Shomer Hinam, el cuidador gratuito, que está exento de todo, menos cuando tuvo una negligencia. Él hizo una negligencia. El cuidador que se le paga para cuidar, que ahí él tiene que pagar si se le robaron o se le perdió, solamente si tuvo un problema de fuerza mayor, y el que pidió algo prestado, que tiene que pagar en cualquier caso, menos cuando se rompió, cuando, mientras utilizaba para lo que lo pidió. Eso es lo que nos cuenta acá la Mishnah. Nos dice entonces, pero entonces lo que nos dice la Mishnah es de que si la persona dio algo para cuidar un cuidador gratuito y se lo robaron, o sea, estaría exento de pagar. Y de cualquier manera él fue y pagó, en vez de jurar y quedarse sentado, fue y pagó, entonces ahí el dueño del animal le daba el derecho de adquirir la multa. Que si después el ladrón se lo van a agarrar al ladrón, tiene que pagar una multa, entonces él adquiere esa multa. Eso que vimos en la Mishnah, que a Soher paró mi javeró, disculpen, el que recibió una vaca, entonces si él pagó, después si el Shilem, esto es lo que está acá la primera parte de la Mishnah, si el Shilem él pagó y no quiere hacer el juramento, etcétera, después va a aparecer el ladrón, la multa va para él. Pero dice la Gemara lo siguiente, ahora dice, Omar Rabjía Baraba Omar Rabbi Yohanan. ¿Qué va a pasar si todavía él no pagó? Pero él dijo, yo te quiero pagar. Entonces dice Rabbi Yohanan, lo Shilem Mamash. No solamente cuando él dijo que él vino y pagó realmente, no es que no necesitamos que él pague realmente, sino que van a llamar a Reni Meshalem, por cuando que digo que él va a querer pagar a Palpichilo Shilem, a pesar que él no pagó todavía, el hecho que él ya está dispuesto a pagar, entonces en este caso ya es un motivo por el cual le va a adquirir el derecho de recibir el kefel, ¿sí? No necesariamente que le pague, sino alcanza con el hecho que él dijo que él le quería pagar. Eso es lo que dijo Rabbi Hanan, ¿sí? No, entonces la primera pregunta, Tanan, taquito la Mishnah, si tú también digo, discúlpelo otra vez. Omar Ojía Baraba, Omar Rabbi Hanan. Dijo Rabbi Baraba, dijo Rabbi Hanan. Lo Shilem Mamash. No solamente cuando él pagó Mamash, que realmente que pagó, puso en efectivo. No, no necesita que sea eso. Sino que van a llamar a Reini Meshalem, por cuanto que dijo que yo quiero pagar, a Falpi, a pesar, Shelo Shilem, a pesar que no pagó, de cualquier manera, ahí él se lo va a adquirir a el
¿cómo se llama? Él le va a adquirir a él, se va a equipar a él al kefel. Pregunta la Gemara, en la Mishnah está escrito, ¿cuándo es que el dueño del animal está dispuesto a adquirirle el derecho de recibir la multa al cuidador? Entonces, en la Mishnah está escrito, Tnan, Shilem, Veloratari Shabbat. Está escrito en la Mishnah que cuando, ¿qué caso nos contó la Mishnah que adquiere el cuidador, desde qué momento quiere el cuidador el derecho de recibir el kefir cuando él pagó? O sea, si digo yo te quiero pagar y todavía no pagó y vino y apareció el ladrón, entonces de la Mishnah yo entendería que no va a recibir el kefir, porque la Mishnah te quita cuándo es que recibe el derecho de quedarse con la multa, el kefir, si el kefir es el doble, cuando él pagó, y no cuando dijo que quiero pagar. No alcanza con si yo quiero pagar. Entonces dice la Gemara, Eima Seifa, fíjate que esto en la parte de abajo, Nishba, en la primera que te quitó la Mishnah, entonces vamos a volver para atrás. La Mishnah dice lo siguiente. En la Mishnah, en la primera parte dice así: el que dio Mafkid Javeró Bemokeri, un animal de instrumentos, y se lo robaron y se perdieron, está escrito que si él pagó y no quiso jurar, disculpen, Shilem pagó y no quiso jurar, entonces ahí se le queda con el Kefel. Eso está escrito en la primera parte de la Mishnah. Ahora en la segunda parte de la Mishnah está escrito Nishba Velor Atar Shalem, si él juró, el cuidador este viene y juró, él juró y no quiso pagar, entonces dice la Mishnah, si apareció el ladrón, entonces ahí el kefel va para el dueño de la vaca. ¿Sí? Si apareció el ladrón, lo agarraron el ladrón, la multa es para el dueño de la vaca. Entonces, que en la primera parte nos dice cuando él pagó, si él va a pagar, ahí, si él va a pagar, ahí es cuando se queda con el kefel, el cuidador. Y en la segunda parte dice cuando el cuidador no quiso pagar y él juró que ahí se queda exento, ahí es cuando el kefel, la multa se queda con el dueño de la vaca. Entonces, la que me va a decir, es verdad que de la primera parte de la Mishnah vos podrías deducir de que si él pagó y no quiso jurar, ahí es cuando recién él adquiere el derecho de recibir el kefel. Pero de la segunda parte de la Mishnah, entonces también si pagó, si no pagó no, pero de la segunda parte de la Mishnah vos podés deducir al contrario, que si él juró y cuando su juez se queda exento de pagar y no quiso pagar, ahí es cuando va la multa para el dueño de la vaca. Pero si él quiso pagar y él no juró, él quiso pagar, no quiso pagar, ahí sí va a ir para el cuidador. Entonces, eso es lo que va a preguntar la Gemara ahora. No me tragas una prueba de la primera parte de la Mishnah, porque de la segunda parte de la Mishnah puedo deducir al contrario, al revés. Entonces vamos a verlo esto adentro. Nan, de la de la Mishnah, Shilem Belora Tali Shabai, juró y no quiso, él pagó y no quiso jurar, ahí está escrito que recibe Kefer el cuidador. Si él pagó, ahí recién es que el dueño le vende el derecho a recibir la multa. Dice la Gemara, analiza Shilem in lo Shilem lo. Si él pagó, sí, ahí es cuando le vende el dueño del animal el derecho de recibir la multa. Pero si no pagó, no. O sea, a pesar que quiero pagar hasta que él no pague, no. En más Seifa, fíjate que te quito en la segunda distancia, fíjate que te quito al final de la Mishnah. Nishma Belor hasta Shalem. Cuando él juró y no quiso pagar, ahí está escrito que el kefel, la multa, se queda con el dueño de la vaca. Entonces dice la Gemara, Tama de Lorazá. Entonces acabamos a deducir que si él no quiso, Aratzá, pero si él quiso, Afalpishelo Shalem, a pesar que él no pagó, entonces vemos de acá que se deducía al revés. Entonces era mea ley mina. De acá no puede deducir nada. ¿Por qué? Porque de la primera parte de la Mishnah se puede deducir que solamente cuando él pagó. Y segunda de la Mishnah se puede deducir que alcanza que él quiera pagar. Entonces tenemos una contradicción en lo que yo puedo deducir de la Mishnah. Entonces dice la Gemara, de acá no aprendas nada. Es la mea ley mina. De acá no aprendas nada. Entonces Afod pregunta, entonces, ¿por qué la Mishnah escribió de una manera tan rara que me da pie a una contradicción? ¿Por qué está escrito al principio que si pagó, ahí recibe el kefel, si no alcanza con pagar, si no necesita pagar, alcanza con querer pagar? Y por otro lado, al final de la Mishnah, me dice que solamente cuando el juró no recibe el kefel, como una contradicción. ¿Por qué?
Entonces, Tofut dice de que hay una discusión en la Gemara de Baba Kamá. ¿Qué va a pasar si él juró, pero después pagó? ¿Sí? Me está hablando de un caso que él quiso pagar, él vino y pagó, y después apareció el ladrón. Ahí el kefel va para el cuidador. Si te queda una medida, claro que si él juró y no quiso pagar, ahí el kefel va para el dueño de la vaca. ¿Qué pasa si él juró y después no dijo, "¿Sabes? Yo te pago"? Ahí el, va a recibir a la multa de la vaca o no. Entonces es una discusión entre dos Amoraim, entre Abaye y entre Robe. Sí, la Gemara dice, cada uno discute cómo entender de la Mishnah, cómo analizar la Mishnah. ¿Por qué? Porque de la primera parte de la Mishnah te dice cuando él pagó y no quiso jurar, ahí cuando recibe la multa. Al final de la Mishnah te quito cuando él juró y no quiso pagar, ahí cuando recibe la multa. Entonces es una contradicción. Entonces hay una opinión que es la opinión de Abaya que dice, no, te quito que solamente cuando él pagó y no quiso jurar, ahí cuando va a recibir la multa. Pero si él juró, si él juró y no quiso pagar, entonces no recibe la multa. Y Robin dice al revés, no, si él pagó al final de cuentas va a recibir la multa. Ah, que está escrito el principio de la Mishnah, que cuando él paga y no quiso jurar, recibe la multa, se refiere a que si pagó y no quiso no quiso quedarse con lo que juró al principio. ¿Sí? Si él pagó y no quiso jurarse con lo que no quiso quedarse con el juramento que juró al principio, ahí es cuando se va a quedar con el kefel. Ahí cosa con el kefel. Pero, entonces, ¿por qué te quita entonces era la primera parte que pagó? Entonces, porque cuando él no quiso jurar al principio, solamente cuando paga es que se va a quedar con el kefel y no cuando diga que quiere pagar. O sea, por cuanto que la Gemara en otro lugar hace el análisis de la Mishnah, que lo que está escrito, que si el cuidador quiso pagar, recibe el kefel, él quiso pagar y no quiso jurar, no se refiere que no quiso jurar, que no juró para nada, sino que pagó y no quiso quedarse con el juramento que hizo al principio. Entonces ahí, cuando juró al principio, solamente si paga se va a quedar con el kefel. Pero si va a decir que te quiero pagar, ahí no se va a quedar con el kefel. Eso es lo que dice la misa. Entonces, por eso que te quito en la misa de esa manera. Por eso que la misa está escrito de esa manera, que nos da, que aprendemos este concepto, que cuando me alcanza, cuando es que tengo que pagar, ¿por qué la misa no me dijo que el tipo quería pagar? ¿Por qué la misa no, cuando el cuidador, él pagó, ahí es cuando recibe el kefel? ¿Por qué la misa no me dice cuando el tipo él quería pagar, ya un motivo por el cual recibe el kefel? Entonces dice Tosafot porque la Mishnah, para la opinión de Robe, está hablando en el caso que él juró al principio y después pagó. Y entonces cuando juró al principio, no canta que diga después yo quiero pagar. No, cuando él juró al principio, entonces ahora él tiene que pagar. Entonces, pues también está escrito cuando pagó. Vamos a ver, Besat Hashem, más adelante, en la próxima página, si la persona cuando digo yo quiero pagar, si puede irse para atrás o no. Sí, decía, le preguntaré él. Y si juró y después pagó, está contradiciéndose a sí mismo. Juró mal. Entonces, no, primero tener razón, muy bien. Si realmente él juró de que, digamos, que no pasó nada, después dice, yo juré en vano y yo lo cuidé mal, tener razón. Pero realmente estamos en un caso que él juró y quedó exento de pagar, me lo robaron. Y de cualquier manera, él quiso pagar después. ¿Sabes qué? Vos moriste para cuidar, vos confiaste en mí, yo tengo un montón de plata, es una cosa muy importante para vos, toma, te pago. ¿Entendés? No es que él está Ok, diciendo que se contradice el argumento que dijo, está pagando, como dice en hebreo, lifnei mishurat adim, más de lo que no, algo que no estaría obligado para hacer. ok, está bien. No, no es que, bien, no es que está admitiendo que juró mal Sí, por exactamente, pagar. por pagar. Sí, y vamos a empezar de más adelante, que hay una discusión que, que está hablando la misa. Si la misa está hablando, si la persona que dice quiere pagar, si puede irse para atrás o no, se puede arrepentir o no se puede arrepentir. Sí, de más adelante es una discusión entre los comentaristas de los Rishonim. Entonces dice ahora la Gemara, Tania Kabatei de Rabbi Yohanan. Vamos a tener una paleta que te quito como Rabbi Yohanan. Te quito a Sojer para mi Javeró, el que alquiló una vaca de su amigo. Benigneva y se la robaron. Beomar al Areni Mishalem. Y él dice que quiere pagar.
Benin Ishvay, no quiero jurar. Beajaca Ninza Ganab, y después apareció el ladrón, o sea, él dijo que quiere pagar, no quiere jurar, y hasta que pagó, ya apareció el ladrón, Meshalem te sume Kefer a Sojer, le va a pagar el Kefer para el cuidador, para él, esta persona que alquiló. Sí, o sea, una persona primero que alquila es una discusión tiene que saber entre los Tanaim. La persona que alquiló algo es como un cuidador gratuito, tiene la responsabilidad de un cuidador gratuito, porque por un lado él pagó por usar eso, pero hay otra opinión que dice que no, es como un cuidador que se le paga. ¿Por qué? Porque ¿por qué él está alquilando? ¿Por qué está dispuesto a pagar por utilizarlo? Porque tiene una ganancia de tener el objeto, ¿verdad? Nadie alquila algo si es que no tiene una ganancia, un beneficio de utilizar el objeto. Entonces, por eso se considera como un cuidador que se le paga. Acá la Mishnah dice, va como la opinión que una persona que alquila algo tiene la responsabilidad como un cuidador que se le paga, y por eso es lo que está escrito acá, que si él dijo que quería pagar, él quería pagar y no quiere jurar, entonces ahí le van a ganar el kefel para, y después apareció el ladrón, o sea, había puesto cosa que tenía que pagar, ¿sí? El ladrón, él le va a pagar el kefel para el sojer. Muy bien, ahora seguimos un poquitito más en la Gemara. Omar Rapope, dijo Rapope, Shomer Hinam, que van a llamar Payati, un Shomer, un cuidador gratuito que dijo, yo no cuidé bien, entonces ahora él está obligado a pagar ahora. Sí, no está exento de pagar. Él confesó que no cuidó bien. Entonces, en este caso, ¿qué? ¿Le va a adquirir el dueño del animal el derecho de recibir la multa o no? Tal vez no, solamente en el caso cuando él le está haciendo un favor que le quiere pagar. Entonces dice Rapope, Magnerek Feila le vende el kefel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le hizo un favor de Ibai Paternafse Begneva. Podría haberse exentado a sí mismo con diciendo, jurando en vano y diciendo que se lo habían robado. Somer Sahar, un cuidador que vos le cuidaste para que cuide, le pagaste para cuidar algo, que van a llamar Nigneva, en el momento que él confesó que se la robaron, Magnelek Feila le vende el, ya le da el derecho de recibir el kefel. ¿Por qué? Lo mismo también de Ibai Paternafshe Beshvura Umeta, podría haber dicho que pasó un problema de fuerza mayor, se murió, se cobrió una pierna. Entonces, en el momento que él confesó que se la robaron y por cuanto que le pagaron para cuidar, tiene que pagar, a pesar que lo que está pagando no es que está haciendo un favor al otro. Lo único que hizo es no mentirle. De cualquier manera, el dueño del animal dice que está dispuesto, en ese caso también. Nosotros suponemos que así es el trato que hay entre un cuidador y él está cuidando. Hay otro dice que es un decreto rabínico, que hicieron que así sea el trato entre ellos, pero que le venden en ese caso también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podría haberle hecho un daño. Joel, bueno, alguien que recibe algo que pide algo prestado, Shomer Aredi Meshalek, que dice yo te voy a pagar, lo Magnetic Feila, ahí no le vende el Kefel. ¿Por qué no? Bemaya Valer Mexar, cómo se podría haber quedado exentado de pagar. Bemay Abel Meftar Nice, ¿con qué habría podido exentuarse de pagar? Bemetame Hamad Melajá, cuando él argumentando que murió en medio de que estaba utilizando para lo que lo pidió para hacer. O sea, pidió una vaca, se murió medio cuando estaba una vaca para arar el campo, se murió cuando estaba arando para el campo. Pidió un burro para ir al otro lugar, se murió el burro en el camino cuando iba a otro lugar. Entonces, el único argumento que podía tener para acentuar ese argumento, entonces dice la Gemara, métame jamás me la jalo shahiach. No es un argumento normal, no es una cosa que pasa. Y entonces la persona, yo digo, el que le prestó el burro a la persona para que vaya a llevar las cosas a otro lugar en el burro, entonces él piensa que él nunca estaría dispuesto a mentir diciendo que se murió mientras estaba llevando el burro la carga, porque no es una cosa normal. Entonces la persona no quiere quedar como todo el mundo lo ve ahí, ni te está jurando por cosas en vana, se está contando historias que tipo rara. Entonces mismo cuando ahora dice, me robaron la vaca se murió, yo te quiero pagar, no siente el dueño del burro que le hizo un favor. ¿Se entiende? Si yo te presté algo vos para utilizar, vos estás exento solamente si se te rompió cuando vos lo utilizaste. ¿Sí? Por ejemplo, yo te presté el martillo, vos estás exento de pagar por el martillo solamente cuando vos estabas martillando se te rompió. Sí,
yo le presté a una persona el martillo y se quemó la casa, me lo tiene que pagar al martillo, mismo que no hizo nada de malo, no tenía cómo salvarlo, no tenía lo que hacer, no tuvo culpa ni nada, él recibió un martillo, lo tiene que recibir de vuelta. Entonces ahora la única manera que se puede exentuar de pagar la persona que recibió algo prestado es diciendo, argumentando que se rompió, métame jamás melajá, se rompió cuando estaba utilizando para el trabajo que lo pedí. No sé cómo decirlo de esa frase en castellano, sí. Mientras lo estaba utilizando, ahí se me rompió. Entonces, por cuando que no es una cosa normal que pase. Entonces, cuando él dice, el que pidió algo prestado, dice, uy, vos me prestaste algo y me lo robaron, se me perdió. Entonces, no dice, me hizo un favor, ahora que él no, no mintió. Sí, que no mintió. ¿Por qué? Y no mintió y juró en vano. ¿Por qué no hubiera tenido el descarado de jurar en vano, decir semejante argumento que nadie le iba a creer? Todo el mundo iba a pensar que está tipo inventando cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Ica de hambre, hay quien dice que no, discute. Omar Apop me dijo otra cosa. Soel, Nami, un cuidador también, que van a llamar a Reini Misalem, por cuánto que yo quiero pagar, Magnerek Feila. Él sí le vende el derecho de recibir la multa. Le vende el Kefel, porque es Divai Pater Nafshei. Si hubiera querido, puede haberse acentuado a sí mismo, Métame jamás Melajá, si hubiera muerto el animal mientras estaba trabajando. Amerle Rasbid, le dijo Rasbid, Akamar Abaye, se dijo Abaye, Joel, la persona que yo hago prestado, Shalem, no alcanza que diga que se murió y yo te voy a pagar. No, no le meto de Kefel, solamente cuando él pague. Shalem, Joel, cuando pague. Yo tengo para cuidarme, si vos me dijiste, uy, yo se me perdió, tengo que pagarte, yo ya te doy el derecho que vos recibas el Kefel. Mismo que todavía me, no me lo pagaste. Y si va a aparecer ladrón, vos vas a recibir la multa. Pero la persona que yo le presté algo, hasta que él no va a pagar, entonces dice Rasbid no le adquiere el derecho. Maitaima, ¿por qué? Hoy Becola Náshelo, por cuanto que el que recibe algo prestado tiene todos los beneficios de él, lo Feila. Cuando él le dice te voy a pagar, no siente todavía que hizo un favor, le he dicho que iba a pagar porque hago en lo mínimo, sí que me tenés que confesar la verdad si yo te hice un favor. Solamente cuando le paga, ahí se siente que no perdió nada, entonces ahí sí le va a vender. Entonces vimos acá tres opiniones en la Gemara. Tres opiniones en la Gemara. Sí, la primera opinión dice que una persona que le presta, primero un cuidador gratuito o un cuidador que se le paga, en el momento que dice que quiere pagar, ya el dueño le da el derecho de recibir la multa que pagaría el ladrón si es que lo encontraríamos. Pero si es una persona que recibió algo prestado y él confesó que tiene que pagar, se le rompió, entonces va a tener que pagar ahora. Entonces una opinión dice que nunca le vende, por en cuanto no le vende a él la el derecho a recibir la multa. La otra opinión dice que sí le vende. Y la tercera opinión dice, depende, si le pagó, le vende la multa. Si no le pagó, no le vende la multa. ¿Por cuál es el motivo? ¿Por qué una opinión dice que no le vende la multa? ¿Por qué? Por cuanto que él dice, no debe ser un descarado de venir a decirme una cosa que no pasó. No voy a tener tan descarado de decir que se murió a medio del trabajo porque es una cosa inusual y todo el mundo lo va a mirar como que es un mentiroso, está contando, en hebreo se dice, si por ahí sapta. Está contando historias, sí, está mintiendo. Y la opinión de abajo dice que no, el motivo por el cual no le vende hasta que no le pague, no le dé el derecho a recibir el kefer hasta que no le paga es porque por cuanto que todo el provecho era de él, entonces ahí hasta que no le pague no siente que le hizo un bien, no siente que hizo un favor. Sí, cuando el hecho de decirle que yo te voy a pagar, bueno, que tiene todo el provecho de la cosa, entonces no siente que es un favor. Cuando le paga, está bien, entonces yo no perdí nada, ahí está bien. Dice Tosafot, ¿qué diferencia hay? ¿Qué va a pasar si yo te presto algo? Pues vamos a decir, yo te prestame algo, pero con la condición que yo sea como un cuidador gratuito, ¿sí? O yo te pido que me cuide algo, pero solamente si va a tener toda la responsabilidad como una persona que se lo presta algo. Entonces, Tosafot va a estar dependiendo de estas dos opiniones. Si el motivo por el cual no le da a adquirir al que pidió prestado porque todo el provecho era de él, ahí no le deja que adquiera. Por eso el motivo por el cual no está dispuesto que el cuidador, que esta persona adquiera el derecho de recibir el kefir, por cuanto que todo el provecho sea de él, era de él, se lo habían prestado, entonces no importa qué responsabilidad tenía. Pero si el motivo que no estaba dispuesto a darle que adquiera el derecho a recibir una multa era porque él
piensa que él no va a estar dispuesto a mentirle, no va a ser un cara dura contar una historia tipo, wow, que se murió en medio que estaba, se me rompió el martillo mientras martillaba, entonces por eso nunca hubiera mentido una cosa así, porque va a verse como un mentiroso. Entonces, en el caso que el que pidió prestado, él dio la condición de que le crean que sea como un cuidador gratuito, o al revés de un cuidador, entonces ahí sí le va a dar de adquirir el kefir, porque ahora sí puede haber mentido. ¿Sí? Así dice Tosafot, y también por otro lado también un cuidador gratuito, que él dijo que él va a ser como un, va a recibir la responsabilidad con la persona que pidió algo prestado, entonces para la primera opinión no le va a adquirir el kefir porque ahí va a decir este tipo, no va a tener la cara dura de mentirme. Ya seguimos la próxima semana, tengan un buen semana, todo lo mejor y toda la braja. Gracias, Ori. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muchas gracias.